El tema que nos tocó exponer es el de flotación. La flotación es un proceso físico-químico que se utiliza en la minería. Este nos permite la separación de los minerales que sean del interés del resto de los componentes. Las propiedades superficiales de los minerales. Están los hidrofóbicos. Estos son aquellos que por sus propiedades físicas repelen el agua. Y los hidrofílicos, estos a diferencia de los anteriores, sí son mojables. Es muy importante saber identificar las propiedades de los metales, ya que los hidrofóbicos son los que salen a flote, siendo estos los de nuestro interés, y los hidrofílicos se quedan abajo. Las fases del proceso de flotación se dividen en tres. La primera es la fase sólida. Esta es el material de nuestro interés, que es el que deseamos separar. La fase líquida es donde se lleva a cabo la separación, y la fase gaseosa es el inyectado de la pulpa para que se puedan formar las burbujas. Estos que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. Bueno, ahora hablaremos qué son las celdas de flotación. Las celdas de flotación son las máquinas encargadas de realizar la forma correcta y eficiente del proceso de flotación. Entonces, como vemos en la diapositiva, podemos observar dos claros ejemplos, dos máquinas de flotación. Lo que quiere decir es que pues hay diferentes tipos de máquinas, diferentes color, diferente sabor, y pues igual diferente precio y igual de calidad. Posteriormente, este concepto ya es un poco más específico hacia la celda de flotación, lo que nos dice que es un equipo que tiene como función separar en forma eficiente material valorable desde la pulpa. Esta se caracteriza por poseer un sistema rotorestator que permite la dispersión tanto de las partículas sólidas presentes en la pulpa como el aire que es ingresado. Entonces, ahí vemos el claro ejemplo de la celda de flotación. Y pues les puse un pequeño video para que conozcan esta maquinaria y pues nada. Dentro de las funciones principales de las celdas de flotación que se encuentran son mantener las partículas de suspensión dentro de la pulpa. Esto debe ser de una forma efectiva para mantener una buena suspensión y dispersión de ella. Esto con el fin de prevenir la sedimentación. Producir una buena aireación, o también se podría decir posibilitar la incorporación del aire, que permita la diseminación de burbuja de aire a través de la celda. Otra de sus funciones es promover las colisiones y adhesiones de partícula. También mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. Aquí tiene que disponer de una zona sin turbulencia. ¿Qué quiere decir esto? Se podría decir que tiene que estar en reposo o sin movimiento. Esto para la formación y remoción de la espuma. Otra es conseguir un buen transporte de la pulpa alimentada a la celda. Y por último, tener un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma. También la aireación de la pulpa y del grado de agitación. En sí, las celdas de flotación cumplen la función de separación de los minerales. Ahora tenemos los reactivos químicos. Estos son reactivos químicos que se adhieren a la celda de flotación para que se realice una flotación más adecuada. Entre estos tenemos espumantes, colectores y modificadores. Entre estos últimos tenemos los depresores, reactivadores y reguladores de pH. Primero tenemos los espumantes. ¿Qué son? Estos forman más espuma. Además, estabiliza el tamaño de las burbujas. Tienen propiedades hidrofilias, lipofilias. Como lo podemos ver en la imagen de la parte derecha, el que está del lado izquierdo es sin espumante. Sin embargo, el del lado derecho es con espumante y podemos ver más variedad de burbujas. Después tenemos los colectores, que es un compuesto orgánico cuyo papel es hidrofobizar las partículas de mineral útil. Estos se absorben en la superficie de la partícula mineral en forma selectiva.
En una forma más fácil, estos recogen o recolectan o bien rodean al mineral para hacerlo flotar sin necesidad de mojarse, como lo podemos ver en la imagen. El mineral es el que se encuentra en la parte del medio de lo rojo y lo rojo es el colector. Ahora tenemos los modificadores. Estos sirven para regular las condiciones de funcionamiento de los colectores y aumentar su selectividad. Entre ellos se tienen depresores, reactivadores y reguladores de pH. Primero tenemos los depresores. Los depresores es un ejemplo: si tenemos sulfuro de plomo y un sulfuro de zinc, este hará flotar solo el sulfuro de plomo, dejando suspendido el zinc y la ganga o colas, como lo podemos ver en la imagen, donde primero a la celda de flotación entra un mineral molido, le agregamos el depresor y este hará flotar el sulfuro de plomo y en la parte de abajo de la celda dejará el sulfuro de zinc y las colas deprimidas. Después tenemos los reactivadores, que como su nombre lo dice, reactiva el sulfuro de zinc y hace que flote. Este entra a otra celda, el sulfuro de zinc y las colas deprimidas. Adherimos el activador y hacemos que el sulfuro de zinc flote y las colas queden suspendidas. Por último tenemos los reguladores de pH. El pH es importante ya que puede cambiar la habilidad de un mineral para flotar o bien quedarse suspendido. Ahora tenemos qué son las celdas mecánicas o convencionales. Estos son equipos mecánicos que ponen en contacto minerales con el aire, el agua y los reactivos para separarlos de la pulpa. Este se compone a su vez de tubería de aire, tubería de agua, motor eléctrico, reductor eje inferior, rotor, estator, canaletas radiales, tapones de válvula, entre otros más. Sin embargo, estos son los más importantes. Cómo funciona es que primero entra la pulpa, posteriormente el aire y hará que se formen burbujas para extraer el mineral de nuestro interés. En esta imagen podemos ver que las celdas de flotación son operadas usualmente en serie, con la pulpa fluyendo continuamente de una celda a la siguiente, a través de traspasos. En general, un banco de celdas con pocas unidades menor a 4 aumenta la probabilidad de cortocircuitos, afectando negativamente la recuperación del mineral que nosotros requerimos. Ahora tenemos lo que son formas y figuras de las celdas mecánicas. Como tal, no existe una forma estándar de las celdas. Existen ya sea con fondo redondo, curvo o cuadrado, como lo podemos ver en la imagen. Las celdas neumáticas. Estas celdas se caracterizan porque carecen de un impulsor y utilizan aire comprimido para agitar y aerar la pulpa. Tienen un sistema de contacto presurizado, lo que ocasiona tener un mejor control sobre la retención del aire dentro del contactado, y cuentan con un sistema de separación y de desenganche de un equipo similar a una columna de flotación. Aquí les mostramos algunos tipos de celda neumática. Una de las más famosas es la Jameson, la cual puede tratar una gran cantidad en una pequeña huella. Los diseños de celdas son flexibles y se adaptan a diversas industrias, haciéndola ideal para cualquier proyecto. Una celda Jameson consiste en 3 zonas principales: el tubo de descenso, la zona de pulpa del estanque y la zona de espuma del estanque. Algunas de las ventajas de este tipo de celda es que tienen una alta productividad en una pequeña huella, tienen altas leyes de concentrados, es fácil de ajustar y tienen una rápida respuesta, poseen una operación estable, requiere un mínimo de mantenimiento y es de alta disponibilidad, es fácil de instalar así como poner en servicio, y sus diseños de celda son flexibles. En la parte de la columna de flotación
La flotación en columna es particularmente atractiva para aplicaciones que implican múltiples etapas de limpieza de celdas convencionales y para minerales complejos. Estos generalmente van a ser ligeros, que presentan problemas de selectividad, elevando sustancialmente el grado de concentrado de 2 a 4% y de mayor recuperación de un 2 a un 3%, con una sola etapa de limpieza, adaptándose muy bien este equipo al control por computadora. Este proceso va a presentar muchas ventajas. Generalmente se van a basar en el aspecto económico, que es algo muy importante en la industria minera, como por ejemplo lo son el menor costo de instalación, menor costo de operación, menor ocupación de espacio, disminución sustancial del consumo de energía, no tiene sistema de agitación mecánica y menor consumo de reactivos. En la relación celda-columna encontramos que trabaja bajo los mismos principios físico-químicos de superficie que se aplican a flotación en celdas convencionales, aunque en este último son mucho más rápidos. De esta manera, las partículas hidrofóbicas son adheridas a las burbujas, las cuales ascienden y son removidas como concentrado. A diferencia de las celdas convencionales, no usan agitadores mecánicos. La pulpa entra a unas 2/3 partes de la zona inferior de la celda y encuentra una corriente de aire ascendente. El concentrado rebosa por la parte superior y simultáneamente un spray de agua colocado en la parte superior lava las espumas removiendo la ganga o estéril, que se descarga por la superficie interior. Entonces, el aire a presión es introducido mediante generadores internos o externos de burbujas. Estos generalmente se van a encontrar en la parte baja de la columna. Y entonces podemos deducir que los generadores de burbujas son nuestro generador, o nuestro corazón más bien dicho, de la celda columna. Vamos a tener variables en este proceso, de las cuales dependerá su rentabilidad, su eficacia, como son el flujo de alimentación, flujo de aire, flujo de agua de lavado, nivel de pulpa y espuma, porcentaje de sólidos y dosificación de reactivos. En la instrumentación, como ya lo mencionamos, es muy versátil. Su control se puede hacer de forma automatizada con un computador o de forma manual. La instalación de la celda columna se puede realizar para trabajar en serie o en paralelo. En el primer caso se hace con el objetivo de realizar todo el proceso en celdas columna. Y la instalación en paralelo generalmente trabajará con un circuito adicional de celdas convencionales, donde se flotará un Scaberger para lograr resultados aceptables en grado y recuperación. Y como conclusión, obtenemos que los trabajos sobre investigación columnar se puede apreciar que la celda columna tiene buena aceptación en la industria minera, principalmente en las etapas de limpieza y con materiales finos, además del aspecto económico que ya les había mencionado. Se están haciendo grandes esfuerzos para implementarlos en las etapas Roger y con minerales relativamente gruesos, ya que, como les mencioné en un principio, este proceso aún no es rentable para todos los minerales y no es adaptable. Generalmente, por el momento, trabaja con minerales delgados. Estas fueron las fuentes de información consultadas para la elaboración de esta presentación. Y ya por último vamos a poner un video donde explica un poco mejor el tema y pues para que les quede más claro. Las fases del proceso de flotación. La flotación es un proceso que separa a los minerales valiosos del material estéril. Las propiedades específicas de cada mineral van a determinar si se hunden o salen a flote al entrar en contacto con ciertas sustancias químicas. Existen metales nativos, sulfuros y especies de hidrofóbicos como el talco, carbón y grafito, que por sus propiedades físico-químicas repelen el agua. En cambio, los sulfatos, carbonatos, fosfatos y otros son hidrofílicos, es decir, mojables. Es importante que distingas correctamente ambas propiedades, ya que intervienen para que el material sin valor se quede en el fondo, mientras que el mineral valioso salga a flote al adherirse a las burbujas creadas en las celdas de flotación.
Los factores que afectan la flotación son el porcentaje de sólidos en la pulpa, su granulometría, los reactivos, la agitación y el aire. Verifica que el porcentaje de sólidos sea adecuado. La pulpa que entrega el hidrociclón debe tener un porcentaje de sólidos máximo de 35% y el resto de agua. La granulometría de la pulpa es la distribución de tamaños de las partículas de mineral. Se mide en mallas, donde un P80 representa que el 80% del producto de la molienda pasa a través de la malla. Los reactivos son sustancias químicas que son afines a uno o más sulfuros, pero no a otros. Por ejemplo, hay reactivos que son afines a los sulfuros de cobre, pero no a los de zinc. Existen 5 tipos de reactivos: espumantes, colectores, activadores, depresores y modificadores. Los espumantes forman una cama mineralizada de burbujas de aire para mantener las especies de valor en la superficie de la celda. Los colectores modifican los ángulos de contacto de las partículas minerales con el agua y evitan que éstas se mojen para que sean arrastradas por las burbujas de aire a la superficie. Los activadores vuelven flotables a los sulfuros valiosos que se mantenían deprimidos en la fase anterior. Los depresores mantienen en la fase acuosa a ciertos minerales que son flotables en la etapa inicial. Los modificadores permiten el cambio del medio acuoso a través de dispersantes que evitan el acumulamiento de lodo y reguladores de pH, que ajustan su valor para favorecer el proceso. El aire es un factor importante porque es el que forma las burbujas. En las celdas de flotación, la cantidad de aire que se inyecta debe tener definido un intervalo idóneo. El último factor es la agitación. Asegúrate que los sólidos se mantengan en suspensión. Si no se mueve la pulpa con los reactivos y el aire, no sirve de nada. Es por esto que se debe generar una agitación continua. El circuito de flotación está compuesto por celdas que son similares entre sí, pero por sus funciones se denominan en primarias, agotativas y limpiadoras. Es importante que la pulpa pase por todo el circuito para extraer todo el mineral valioso y evitar que se desperdicie. En una sola celda de flotación, no es posible conseguir concentrados altos y colas bajas. Es común que la espuma de la primera celda pase a otras, formando un grupo llamado primarias o rougher. Después de pasar por las primeras celdas, se vuelve a depositar la espuma en otro grupo que elimina las partículas indeseables que flotan con los sulfuros valiosos. A estas se les llama limpiadoras o cleaners. Lo mismo ocurre con las colas del primer grupo, ya que aún tienen valores que no se pueden perder. Por eso, pasan a celdas llamadas agotativas o scavenger, que se encargan de que la cola sea baja en valores. Para que quede más claro, veamos el siguiente diagrama de flujo de la sección de flotación para aprovechar mineral con plomo y zinc. El producto de la molienda pasa a un tanque por medio de un sistema de bombeo llamado cabeza de plomo. Esta manda la pulpa espesa a la primera de las 2 celdas primarias. La cola pasa a la segunda celda primaria, mientras que la espuma de las 2 primarias va a la primera de 3 celdas limpiadoras. De la espuma de la primera limpiadora va a la segunda y de la segunda a la tercera. La espuma de la tercera limpiadora va al espesador de concentrado de plomo. El material de las colas aún tiene valores, por lo que la cola de la primera celda primaria va a la segunda, de la segunda a la primera agotativa y de esta a la segunda. Las colas de la tercera limpia van a la segunda y de esta a la primera. La cola de la primera limpia se recircula, así como la espuma de la primera y segunda celda agotativa, por lo que se mandan a la cabeza de plomo para iniciar nuevamente el ciclo y recuperar todos los valores. Solo faltan las colas de la primera celda agotativa que va a la segunda. La cola de la segunda sale del circuito de plomo para alimentar ahora al circuito de zinc. Pero primero, pasa por un tanque acondicionador que lo prepara para la nueva flotación. El proceso se repite.
donde ahora la espuma de la tercera limpia va al espesador de concentrado de zinc y la cola de la segunda celda agotativa va a la presa de Jales ya sin valores. Como pudiste apreciar, un circuito de flotación se compone de varias celdas similares, pero con diferentes funciones. Los productos son los concentrados y las colas sin valor. Toma en cuenta que el circuito varía en cada mina.